Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Estamos viviendo el fracaso más absoluto del keynesianismo. Lo primero es, obviamente, pobre Lord Maynard Keynes, porque, claro, todos estos que se definen como keynesianos se han olvidado de leer lo que decía el señor Keynes, cuando lo que decía era que los estados tienen que ahorrar y bajar impuestos en periodo de crecimiento, y en periodo de recesión o contracción económica, utilizar el ahorro acumulado para invertir en proyectos con rentabilidad real que se pagarían por sí mismos y una vez que la economía vuelve a crecer, volver a reducir impuestos y moderar el gasto público. Eso era lo que decía Keynes. ¿Qué es lo que han decidido los mal llamados keynesianos hacer? Todo lo contrario. Lo que han decidido es que la solución a todos los problemas macroeconómicos es mucho mayor gasto público, mucha mayor deuda y, por supuesto, monetizarlo, es decir, que el Banco Central compre mucha más deuda pública y con eso disfrace los desequilibrios estructurales. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia es que esas políticas empobrecen a los que fingen proteger. Lo que nos hemos encontrado en Estados Unidos, en la eurozona, etcétera, es la destrucción de la clase media por dos vías. Número uno, la vía monetaria, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda al imprimir masivamente moneda muy por encima de la demanda de la misma y, por supuesto, ¿para qué? Para aumentar los desequilibrios fiscales, ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, que son precisamente los que pueden ahorrar, etcétera, que lo que ha llevado es adicionalmente a una pérdida constante de capacidad de subir la escalera económica para la clase media. Por supuesto, en la parte monetaria, la inflación, el impuesto escondido, que es un factor siempre monetario, y siempre monetario porque los bancos centrales no imprimen moneda porque sean tontos o porque les dé la gana, sino porque tienen que mantener los desequilibrios fiscales creados por los estados durante más tiempo. Política monetaria y política fiscal. La primera manera de empobrecer a la población vía la inflación, el impuesto escondido. La segunda, los propios impuestos, los de verdad, los que te ponen todos los días en tus productos, en lo que produces, en lo que creas, en lo que ganas, etcétera. El aumento de los impuestos recae siempre sobre la clase media. A la clase media se les engaña con el mensaje de no se preocupen ustedes que vamos a subir los impuestos solamente a los ricos. Es el engaño más antiguo de la historia. Y ese engaño lo que lleva es a que después le suban los impuestos a ti, a mí y a todos los que producen y ganan algo de dinero. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Nada más que la mayor transferencia de riqueza desde los sectores productivos al Estado. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Nada más que aumentar sus desequilibrios, porque claro, te dicen, no se pueden bajar los impuestos porque hay déficit. ¡Oh, sorpresa! ¿Y por qué hay déficit? Porque aunque aumenten los ingresos, el Estado gasta mucho más. ¡Oh, no me digas! ¿Y qué es lo que ocurre? Que se dispara la deuda y como se dispara la deuda, no se pueden bajar los impuestos. ¿Veis el truco? El truco es que el Estado crea su propio desequilibrio y luego te transfiere a ti el agujero diciendo que no se puede hacer otra cosa. Y sí se puede hacer otra cosa. Y sí se puede hacer otra cosa. Es absolutamente aberrante que en el mundo hoy en día se esté con la temeridad de decir una y otra vez que hay que ver que es que Milei en 100 días no ha solucionado la economía de Argentina, hay que ver que Bukele no ha solucionado la economía de El Salvador rápidamente. Es que es vergonzoso, porque ese mismo consenso socialdemócrata y plañidero del que tenemos que sufrir día tras día y que se presenta como el que soluciona los problemas que ellos mismos han creado, esa gente ha estado callada, un silencio ensordecedor, mientras
en Argentina se destruía la economía y se dejaba la mayor bomba de relojería al próximo gobierno de la historia, con un agujero sin precedentes en el Banco Central, con un agujero fiscal y monetario que no se había visto en la historia de Argentina, y se tiene la desvergüenza de decir que es que Milei no lo ha solucionado todo en 100 días y que claro, que es que la inflación sigue subiendo y la pobreza sigue aumentando, entre otras cosas por esa monstruosa herencia por parte de la misma gente que está diciendo que la solución para Europa y la solución para Estados Unidos es seguir el modelo argentino, es decir, imprimir moneda sin control, aumentar masivamente el control del gobierno dentro de la economía, destruir monetariamente a los sectores que producen y que exportan. Esa es la realidad. Eso es lo que ellos quieren y eso es lo que están intentando defender con esa basura intelectual que es la teoría moderna monetaria, que no es ni teoría ni moderna porque se ha implementado toda la vida, que es la destrucción de la moneda y de la situación económica para aumentar masivamente los desequilibrios fiscales. Y me preguntarán muchos ustedes, ¿por qué alguien va a defender que se destruya el poder adquisitivo de la moneda y se aumente masivamente el gasto público y con ello se reduzca el crecimiento y se empeore la situación económica? La razón por la que lo hacen es porque es la mejor manera de expropiar la riqueza de un país a favor de una élite política que, eso sí, viven muy bien de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. En El Salvador es como mínimo hilarante escuchar al consenso socialdemócrata decirnos que la economía no va bien, con un crecimiento del 3% y pasando de ser el país más inseguro de toda la región al país más seguro. Curiosamente, dicen que la economía no va bien, pero la gente ya puede salir a comprar sin esperar que les maten. Y la realidad es que cuando a la vez esa misma gente está diciendo lo bien que va Chile o Brasil con un estancamiento absolutamente injustificado. Esta es la realidad. La realidad es que los que se presentan como los defensores de las políticas sociales, solamente en la historia de la economía lo que han hecho ha sido destruir a la clase media, destruir la economía, aumentar masivamente el peso del Estado y echarle la culpa a cualquier otro, excepto al único que puede hacer que se destruya el poder adquisitivo de los salarios y de los depósitos año tras año sin control, que es el Estado. Cuando hablamos de economía y cuando hablamos del entorno macroeconómico y la realidad de lo que es una visión verdaderamente liberal del mundo económico, ¿con quién mejor que con el profesor Miguel Ancho Bastos? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenos días, don Andrés. Mil gracias por unirte, ya sabes que estás en tu casa, mil gracias por estar en el programa. Y Miguel, a mí me gustaría empezar por tu valoración de estas primeras medidas que ha estado tomando Milei en Argentina. ¿Cómo ves tú, bueno, pues las medidas que se están llevando a cabo? Teniendo en cuenta también, por supuesto, pues lo que ha sido la herencia más absolutamente devastadora jamás recibida por un gobierno, ¿verdad? Las medidas, creo que vosotros las habéis analizado mejor que pueda analizarlo yo, pero las medidas básicamente son un recorte del gasto público. Yo creo que por la vía de licuar el gasto, o sea, hacer subir el gasto menos que la inflación, o sea, unos recortes en pensiones, eliminación de subsidios a la energía y al transporte, son un recorte del gasto que tiene su fruto, pues, por ejemplo, en lo que estamos viendo, en cierto superávit fiscal y cierta recuperación del valor del peso, ¿no? A nivel global, y que el riesgo país haya reducido mucho. Otras medidas son la liberalización de los alquileres. ¿Qué pasa? Buena parte de las medidas van en el decreto ómnibus. El decreto ómnibus ya lo retiraron y ya fue rechazado en el Senado. A ver qué queda después de estas medidas, a ver qué es capaz de negociar y a ver qué es capaz de hacer. Yo de Milei lo que más valoro es el discurso, más que las medidas que puede llevar a cabo, con lo importante es que se pueden hacer. Es decir, que es un cambio de discurso, es un cambio en la forma de enfrentar la economía y una forma de decirle la verdad a la población.
¿no? Porque por primera vez en mucho tiempo se está prometiendo sufrimiento, dolor, recortes, que no se puede vivir así, que no se puede gastar sin tener más, ¿no? Y eso es lo importante. Está diciendo el gobierno la verdad y eso es un punto muy importante para empezar a concienciar a la población. Después, en qué se concreten las medidas, lo iremos viendo. Lo iremos viendo con las negociaciones, que yo las veo difíciles, ¿eh? Algo conseguirá, pero no va a conseguir. Las negociaciones claramente muy difíciles porque el estatismo tiene muchos intereses y muchos incentivos perversos. Pero me interesa lo que tú acabas de decir porque es por lo menos sorprendente ver que ha ganado las elecciones una persona que lo que está diciendo es que no hay dinero y que lo que no se puede hacer es simplemente pasar a las generaciones futuras nuestros desequilibrios, porque eso sí que es una política antisocial, ¿no? No hay nada más antisocial que pasarle a nuestros hijos o a nuestros nietos los excesos que nosotros estamos acumulando. Así es. Es más, yo creo que eso es lo más importante. Más que incluso que pueda liberalizar el alquiler o que hacer una serie de recortes. Cuidado, que también son importantes, ¿no? Pero lo importante es concienciar a la población de que esto no puede seguir así. De que la solución no es tirar más para adelante aún, sino que empezar a convencer, porque una vez que convenzas a la población va a pedir más de esto, no va a pedir menos de esto. Porque a poco que se haga en Argentina, los resultados van a ser espectaculares. Pero lo importante es explicarle a la población que no puede ser así, que no hay dinero, que el Estado no es omnipotente, que no puede crear riqueza de la nada y que tenemos que vivir en cada momento con lo poco que podamos disponer, lo poco o lo mucho que podamos disponer. No a crédito toda la vida, porque hay un momento en el que el crédito se acaba. Y que la población entienda y que lo vaya asimilando, como creo que se está haciendo, por lo menos en amplios segmentos de la población, yo creo que es vital. Porque es lo que decía Gramsci. Gramsci no decía de hacer el socialismo, Gramsci decía de hacer socialistas. Porque si hacemos socialistas, van a pedir socialismo. Ya no hay que hacer nada. Pues si nosotros somos capaces de crear gente responsable fiscalmente, que entienda otra vez los valores viejos del ahorro, del sacrificio, del trabajo, etcétera, ya no va a hacer falta más. Ya no van ya no van a triunfar, no van a ser vendidas fácilmente políticas como eran antes. Y eso es un principio. A largo plazo eso es lo principal. Sí. Efectivamente. Vamos a cambiar un poco lo que me decías, que es sí, a ver si te pueden colocar un poquito mejor porque se ha descolocado la imagen. Ahí mejor. Tú acabas de decir algo clave, ¿no? Decía Gramsci, efectivamente, que hay que crear socialistas, que entonces demandarán socialismo. ¿Estamos creando socialistas con estas políticas de estímulo constante y con este aumento masivo de la deuda? ¿Tú crees que está dándose un cambio en los países que están viendo, como está ocurriendo en Estados Unidos, como está ocurriendo en la eurozona, que las políticas estas mal llamadas keynesianas no dejan de empobrecer a la gente y empeorar las condiciones de la clase media? No socialistas, porque no hay un discurso elaborado de socialismo detrás. Lo que estamos generando es personas que vivan a muy corto plazo, digamos que no tienen sentido de responsabilidad a medio plazo de lo que se puede llegar a ser, o de lo que estamos haciendo, ¿no? Es el crédito barato. Es decir, altera sustancialmente la preferencia temporal y eso para mí es el daño más grande, más que crear socialistas o no, que en este caso no, el discurso no va por ahí. Si no, vive de prestado, ya gastaremos mañana a ver cómo salimos, ¿no? Ese tipo de falta de previsión, ese tipo de falta de responsabilidad es el mayor daño que pueden hacer las políticas keynesianas en ese sentido. Es decir, no hay dinero, no te preocupes que creamos. Sí, ¿cómo que no hay plata? La creamos mañana de la nada y ya está, ¿no? Hacemos un quantitativismo, hacemos Eurobond. No. Efectivamente, una de las cosas que a mí me parece más alucinante es que se intente vender que esto son políticas sociales, ¿no? Porque lo que está generando es una evidencia, la pérdida del poder adquisitivo de la clase media, la pérdida también de la capacidad de esa clase media de avanzar. Cada vez es más difícil para los ciudadanos llegar a fin de mes y a la vez conseguir sus objetivos, y todo es vía la destrucción del poder adquisitivo
definitivo de la moneda. Y sin embargo, nos intentan vender esto de la teoría moderna monetaria, ¿no? Que no es ni teoría ni moderna, que esto se ha hecho toda la vida, imprimir dinero para disfrazar los desequilibrios públicos. ¿Cómo le podemos comentar a la gente el absoluto desastre que eso significa? Lo primero, por un factor que acabas de apuntar, es decir, que no solo que las clases medias sacrifiquen, es que las clases medias pierden los valores que las hicieron clases medias. La clase media no sale porque sí, sale porque resultado de un esfuerzo previo, de un trabajo previo y de un lento y largo proceso civilizatorio. Y eso se puede perder fácilmente con este tipo de medidas porque lo que llevan, digamos, a la responsabilidad fiscal, ¿no? Y es un desastre porque yo, por ejemplo, intelectualmente hablando, al marxismo por lo menos lo respeto. Hay un programa, hay una doctrina, hay una elaboración teórica, o que no estoy de acuerdo, con él lo respeto. Pero el keynesianismo siempre me pareció una cosa así fútil, no sé si me explico, como si mucho fundamento. La idea de que por hacer más cromos o hacer más billetes, pues ya salimos de pobres, ¿no? O sea, como si los trozos de papel o los apuntes electrónicos tuvieran poderes mágicos. Es que eso no lo acabo de entender yo. La riqueza es real, pues, que haya comida en las tiendas, que haya máquinas, que haya cosas, pero que haya más trozos de papel o más trozos, más ni siquiera trozos de papel, apuntes electrónicos, como si tuviera poderes mágicos, ¿no? Y no tiene poder. Repito, por lo menos las económicas son más elaboradas y esto de la nueva economía moderna y estas cosas están ahora tan de moda, ¿no? Así como crear así dinero de la nada y que después, como explicaba esta teórica que no me acuerdo ahora, que hace como hacer cromos o cupones o no sé qué. Es decir, me parece una falacia, o sea, me parece una cosa inconsistente. Repito, otras doctrinas por lo menos tienen algo de sustancia, pero esto no, el keynesianismo nunca lo entendí, pero vende muy bien. Vende muy bien porque es básicamente venderte la idea de que existe los Reyes Magos, ¿no? De que pides una cosa y aparece mágicamente por la impresión de dinero, de la nada, ¿no? Y lo que está ocurriendo, curiosamente, es que vemos cómo en Estados Unidos, por ejemplo, los datos agregados aparecen como relativamente robustos, el crecimiento del Producto Interior Bruto aumenta porque aumenta masivamente la deuda pública y todo parece que, digamos, que funciona, pero claro, el descontento es muy fuerte entre los ciudadanos y lo curioso en todo ese entorno es que se perciba que hay una sustancia o un elemento sustantivo que soporta ese aumento masivo de la cantidad de dinero en el sistema. Y la cantidad de dinero en el sistema no deja de ser literalmente como echarle agua a la leche. No hay más leche, lo que hay es una cosa sucia, blanca, ¿verdad? Así es, lo está diciendo perfectamente. Pero eso, yo creo que lo entendí siempre, pero parece que no se entiende, pasa como si hubiera una especie de poder mágico. Yo creo que es una forma de legitimar el poder del Estado. El Estado parece como que es omnipotente y cuando hay un problema, cuando hay una crisis, una pandemia, de repente sale así como salía el dios Sol antes o el faraón y emite dinero y parece que calma las aguas y calma los problemas todos, ¿no? Pero no calma nada, lo que hace es redistribuirlo. La inflación, la cuestión que tiene, que es un fenómeno redistributivo. Es esa renta que pueden obtener algunos, es a costa de quitársela a otros. Por eso es un impuesto como muy popular entre los políticos. Además, este tipo de medidas le dicen gastas sin freno, no tengas límite, no te preocupes que alguien ya pagará en el futuro, etc. Pero además no se paga en el futuro. Todo lo que se consume hoy se consume con dinero presente. O sea, cualquier estímulo que se haga hoy se tiene que hacer con ahorros presentes, aunque sea con deuda, ¿no? Con lo que tenemos hoy. Yo no puedo comer el trigo de mañana. Tengo que comer el trigo que ya hay hoy ya en la tienda. El de mañana lo habrá o no lo habrá. Entonces solo puedo estimular con el ahorro que hay hoy. El problema es que ese tipo de políticas también desincentivan el ahorro, simplemente malgastan el ahorro a través de mecanismos de deuda, a través de efectos de expulsión, cosas por el estilo. Conseguimos que el ahorro, en vez de ser usado de forma productiva para mejorar lentamente pues el bienestar de la población ahora y en el futuro, simplemente se gasta en consumo corriente, ¿no? Claro, es que estamos hablando de una sociedad que ha empezado a mirar la forma de creación de riqueza al revés. Es decir, en vez de decir hay que crear riqueza desde el ahorro y la inversión prudente,
lo que se crea es un Producto Interior Bruto que está dopado vía la deuda y el gasto corriente innecesario. Y entonces, claro, no es ninguna sorpresa que la productividad caiga, que empeore en la situación de los ciudadanos y que la gente se empobrezca. Y sin embargo, lo que vemos es, sobre todo entre los jóvenes, que hay como una especie de fascinación con el marxismo y con el socialismo, a pesar de su fracaso absoluto cada vez que se ha implementado, y como una animadversión hacia el capitalismo. ¿Cómo ves tú eso y sobre todo cómo lo comentas con tus alumnos? Yo eso del... O sea, esa fascinación con el socialismo ya no la veo. Están con otros debates, pero con el debate ya no hay nada menos un marxista que sepa algo de eso, entre los jóvenes, o que tenga interés. Alguno hay, pero no hay mucho. Las ideologías de la modernidad, el marxismo, etcétera, están de capa caída. Ahora vienen ideologías más posmodernas, ¿no? Pero tampoco, efectivamente, y hay relativamente un mayor interés por el capitalismo que en otras épocas. ¿Qué pasa? Sigue siendo minoritario, ¿no? Pero empieza a haber jóvenes que yo nunca pensé que los hubiera haber, jóvenes de 18, 19 años interesados en estas cosas. Lo veo todos los días. O sea, ahora no es mayoritario. Eso es absolutamente cierto, porque una de las cosas que nosotros percibimos en las redes sociales y en los mensajes es que en lo que es las redes sociales, en YouTube, en todos los medios de comunicación más directos con la juventud, las ideas de la libertad ganan por goleada, ¿no? Y yo creo que, de hecho, la popularidad de personas como Milei y, obviamente, también la popularidad de tus vídeos, etcétera, demuestra eso, ¿no? O sea que hay una gran esperanza. ¿Cómo lo ves tú? Yo no sé si pero no, para mí principalmente un correo de vez en cuando, sobre todo jóvenes, cosa que antes me extrañaría. Hoy en día parece que no es así. Por lo menos estoy viendo que existe una juventud económicamente formada, económica y socialmente formada en valores. Esto antes no lo había. Te lo digo yo, que no llevo años dando clase. Esto antes no lo había. Eran ideas muy extravagantes. Sí que había marxismo, pero hoy en día puede haber que de alguno, y casi prefiero que los haya. Mire, me gustan más las ideas modernas que las posmodernas, ¿no? Pero no hay como había antes, aquellos marxistas formados que discutían, eso ya no lo veo. Puede que de alguno, pero ya no los veo. Básicamente lo que hay son deificadores del Estado como la solución a todo, ¿no? El estatismo, que si hay algo que ha demostrado es el fracaso absoluto. La eurozona es un ejemplo de esa equivocación a la hora de poner al Estado como el pilar fundamental, pero claramente lo que se ha, digamos, movido es ese marxismo cultural hacia el estatismo, que deifica la figura del gobierno como ese gran factor que lo soluciona todo, ¿no? Bueno, a ver, se enseña habitualmente en los medios de comunicación, en los medios educativos normales, pues se tiende un poco a deificar al Estado. Tampoco es como era antes, ¿eh? Tampoco es como era antes. Yo creo que cierto cuestionamiento empieza a verlo. No es como era antes. ¿Sabes quién hizo daño? Nuestra generación, no la de ahora. Totalmente de acuerdo, porque claro, lo que los jóvenes están viendo ahora es que les han contado la película del contrato social, que van a recibir una pensión. Ellos ven que no van a recibir la pensión por la que están pagando, ellos ven que no van a recibir todo aquello, lo que les estaban vendiendo que el Estado regalaba, ¿no? Y como decía Ronald Reagan, la inflación es el precio de las cosas que el Estado te decía que eran gratuitas. Y claro, inflación persistente es un problema significativo, ¿no? No, porque además hay una cosa, Daniel, que muchas veces se incide. No puede ser que la pensión media sea superior que el salario medio. O sea, la pensión media de los jubilados en los últimos años está siendo superior al salario medio. Yo quiero que los jubilados cobren bien, pero no es normal. No es normal que una persona joven que está trabajando, que está empezando su vida, tenga un salario bueno, que pueda, un salario decente, que pueda, después de su trabajo, pues, formar una familia, comprar una casa. No puede ganar más que el que está, digamos, que ya está retirado, que ya tuvo tiempo para hacer todo eso, ¿no? Y claro, el joven es que tiene que pagar pensiones a personas que cobran más que ellos. Es decir, eso no incentiva mucho, precisamente, ¿no? Efectivamente.
Efectivamente. Miguel, qué gusto a poder charlar contigo. Ya sabes que estás en tu casa. Esperamos que puedas unirte a nosotros siempre que puedas. Hemos tenido algún pequeño problema con el sonido, pero los mensajes son absolutamente claves. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuevos máximos del oro. En este programa hemos estado repitiendo casi hasta nivel machacón la importancia que tiene para cualquier inversor tener oro ante la destrucción monetaria, ante la evidencia de que los bancos centrales no pueden controlar a unos estados que se han vuelto completamente extractivos y que están utilizando las herramientas fiscales para aumentar masivamente los desequilibrios, mientras los bancos centrales no pueden hacer literalmente otra cosa que decir que son relativamente hawkish, como se dice en el mercado, o endurecer su política, pero en realidad lo que el mercado descuenta es que la destrucción monetaria es brutal. Para hablar de estos nuevos máximos del oro y de muchas cosas más, vamos a juntarnos durante unos minutos con mi querido amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal encantado. todo? Encantado bueno, estar contigo también. El oro 2.300 y alcanzando nuevos máximos. A principio de año nos decían que es que el oro no merecía la pena, que había que estar en renta fija. Bueno, hay que recordar, y la renta fija que no lo está haciendo nada bien, que este era el año de la renta fija y que no había que tener oro sino bonos. Y lo que demuestra es que lo que tenía que hacer uno era no tener renta fija, que sí hay que tener algo de renta fija, pero sí que había que tener oro. ¿Cómo ves tú la situación en general ahora que ha alcanzado nuevos máximos históricos? Bueno, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias por permitir expresar mi opinión en el programa libremente, ¿no? Hemos avisado de la importancia del oro aquí mucho tiempo ya. Yo creo que llevamos más de un año, cuando el oro estaba cotizando en $1.600, ¿no? 1.600. Y ahora está ya en 2.280, casi en $2.300, marcando nuevos máximos históricos. Y muchos se preguntan, ¿no? ¿Y ahora qué? Porque no para de subir y hacer máximos históricos. Lleva subiendo más de un 12% en el último mes. Bueno, pues ahora es el momento de seguir comprando oro, ¿no? Yo creo que el oro está empezando a anticipar algo que es inevitable y que acabas de decir tú, ¿no? Un escenario de represión financiera y los números hablan por sí solos, los números no engañan, ¿no? Tenemos una deuda en Estados Unidos que es de $34 billones, ha subido un 50% desde el nivel de la pandemia, cuando lo teníamos en $23 billones. Los americanos se endeudan en $11.000 millones diarios, que para que te hagas una idea es la capitalización bursátil de ACS, todos los días, y unos intereses de la deuda que es la partida presupuestaria más grande que existe en Estados Unidos ahora mismo, con $1,5 billones anuales, casi doblando el presupuesto que tiene Estados Unidos en defensa. Entonces es obvio que por mucho que quieras ser hawkish, lo que estás haciendo es imprimir más y más y más y más, y el mundo tiene que funcionar con inflación, y los tipos de interés van a estar por debajo de esa inflación, con lo cual el ciudadano se va a empobrecer cada vez más, y una parte del mercado lo está viendo claramente y por eso se está refugiando en oro. Claro, es que para muchos de los que nos estáis viendo, represión financiera es exactamente eso, los tipos de interés por debajo de donde está la inflación y por lo tanto y aumentar también masivamente la liquidez, que en realidad lo que es intentar empujar a los inversores a tomar muchísimo más riesgo, de ahí la palabra represión, y además llevar a los ciudadanos que tienen depósitos y que tienen su ahorro en activos monetarios a perder valor, represión financiera. Lo que mucha gente dice es, vale, ha subido de 1.600 a 2.300, yo ya me lo he perdido, ¿no? Pero claro, una de las cosas que yo le explico a todo el mundo es, si tú analizas, fíjate todo el escenario que tú acabas de decir. En los últimos 12 meses, $1,1 billones de intereses de la deuda, en un aumento masivo de la cantidad de dinero impreso por el gobierno vía déficit, que después se monetiza. Claro, es que en realidad el oro no es que esté caro porque ha subido, sino que está barato con respecto a lo que viene en cuanto al agujero monetario. Sí, Daniel, completamente de acuerdo. Los mercados descuentan expectativas, y lo que está descontando el oro es que la moneda fiat va a caer más, que es la volatilidad de la moneda fiat hacia abajo. Es decir, lo que acabas de decir tú, la represión financiera
Bueno, y además yo creo que Estados Unidos tiene ahora un panorama muy difícil en el año 2024 porque vencen más de 7 billones de dólares en bonos que tiene que refinanciar a un tipo de interés de más del 4%, a cuánto está cotizando la nota americana de 10 años es 4 y pico por ciento, con lo cual eso son una bola de nieve que va generando más intereses, más déficit, más deuda. Y bueno, pues ahí lo tienes, el oro te está diciendo, aquí no podemos seguir, ¿no? Claro, y además nos enfrentamos a un año de elecciones, y año de elecciones es año de gobiernos gastando como marineros borrachos, decía Clint Eastwood, ¿no? Sí, efectivamente. Y claro, todos esos datos que estamos diciendo no es que vayan a mejorar, es que van a empeorar, ¿no? En ese entorno, el oro llega a máximos históricos, pero las mineras de oro habían tenido un comportamiento muy malo, incluso cuando estaba subiendo el oro. Sin embargo, parece que empiezan a reaccionar. Esas mineras de oro llevan un 25% más o menos de revalorización, un poco más de un mes, y bueno, pues eso siempre ha sido uno de los elementos de divergencia en el mercado, donde tenías unas empresas que deberían estar correlacionadas con la commodity que no lo han hecho, ¿verdad? ¿Cómo ves tú el tema de las mineras de oro? Bueno, aquí también te agradezco, Daniel, porque hemos hablado bastante sobre las mineras de oro y yo creo que es donde más valor había precisamente porque estas subidas tan fuertes del oro, pues son subidas fuertes, lo que están produciendo es que incluso las mineras se pueden permitir el lujo de fallar en otras variables y aprovechar ese apalancamiento operativo que le puede dar el oro. Las mineras no han subido justamente porque han tenido el proceso de inflación, también les ha afectado a lo que se denomina los All-in Sustainable Costs, que son los AICC, que son los costes de extracción del oro. Esos estaban altos, pero estamos en un proceso que es, aunque va a haber inflación, es menos inflación de la que ya había, es decir, un proceso de desinflación, aunque no como el mercado descuenta, al menos la renta variable, y eso es beneficioso para las mineras, ¿no? Y bueno, algunos márgenes operativos con estos niveles del oro pues tienen que incrementarse bastante, y a pesar de que haya otras variables que no han sido del todo buenas, como por ejemplo la alocación del capital, algunos CEOs pues no lo han hecho bien en el pasado y tal, ahora yo creo que sí que es el momento de darles una oportunidad, ¿no? Ajá. Y dentro de esas mineras de oro, tú acabas de decir una cosa muy importante, algunas de ellas son máquinas de destrucción de valor en cuanto a su actividad como empresa particular. ¿Hay algunas que podrías tú recomendar o que consideres tú que pueden evitarte tomar una posición que después venga el equipo directivo y se cargue con una adquisición equivocada? Yo creo que eso que estás apuntando es muy importante también, porque dentro de las mineras pues hay CEOs y CEOs, ¿no? Yo creo que el CEO de Barrick es un tío muy bueno, que además consiguió llevar una de las mineras que dirigía antes a una de las empresas de mayor capitalización bursátil del FTSE 100, y yo creo que Barrick Gold, por ejemplo, es una de las compañías que más potencial tienen en cuanto a que el CEO sabe muy bien lo que tiene que hacer, conoce muy bien el sector, sabe muy bien controlar los costes de extracción de oro y sabe muy bien dónde buscar oro, ¿no? Claro. Y no suele tirar demasiado el dinero. El problema de las mineras es que es un negocio muy intensivo en capital y muchas veces se tira demasiado dinero. Y por eso han estado tan penalizadas. Es que no puedes comprar algo barato sin que no esté pasando algo coyuntural, ¿no? Pero bueno, yo creo que con todo, a estos niveles del oro le puedes dar una oportunidad a las mineras, a muchas de ellas, incluso al índice global de mineras, porque realmente están demasiado penalizadas por el ciclo y el oro las va a catalizar casi seguro, ¿no? Ajá. Es interesante eso porque lo estamos viendo con muchos sectores similares, ¿no? Vemos el petróleo subir y también las mineras de petróleo están muy penalizadas precisamente por una asignación de capital. Vamos, no mala, no mala, sino la peor, porque claro, compran cuando suben los precios, venden cuando bajan los precios, invierten cuando los precios son muy altos y dejan de invertir cuando los precios son muy bajos. Son completamente procíclicas, sí, ¿no? Yo les tengo mucha manía a esas empresas en general, pero también es verdad que hay un punto en el que todo lo que las está penalizando correctamente empieza a estar ya descontado. Y lo que sí tienes es un apalancamiento operativo ante un entorno que al final es el mismo. En el petróleo es lo mismo. O sea, en el petróleo no está pasando ninguna otra cosa más que la destrucción del poder adquisitivo del dólar. Baja el precio, el poder adquisitivo del dólar, sube
el petróleo. Pero claro, eso nos lleva a los datos de inflación. Los datos de inflación del último dato que ha publicado Estados Unidos, el PCE, un desastre, desastre total, ¿no? Sí. Para todos aquellos que estaban aplaudiendo la bajada de la inflación. Bueno, además, Daniel, yo creo que es muy importante lo que has dicho. O sea, las mineras a largo plazo no son un buen negocio. Eso es importante. O sea, son un trading opportunities. Pero para que veas, Daniel, que no hay que casarse con ningún tipo de activo ni ser fan de ningún tipo de activo, sino analizar. Lo que pasa es que, dado el ciclo en el que estamos, pues parece que esas divergencias históricas tan grandes, si se produce una reversión a la media, como normalmente se suele producir, y además es mucho más factible con un oro cotizando a estos niveles, lo normal es que haya valor. Claro. En el corto plazo, pero no es una buena idea. 15 años no te puedes quedar y con respecto a la inflación, pues ¿qué te voy a contar, Daniel? Si lo acabamos de decir, si vencen 7 billones de 7 billones de dólares en bonos y Estados Unidos tiene unos intereses de la deuda de más de 1 billón, pues yo creo que es obvio que va a haber repuntes en la inflación, ¿no? Claro. Es que no das tiempo a que la producción absorba toda esa inflación, claro. Por una cuestión de sentido común y de saber operar en matemáticas, operaciones sencillas, es fácilmente dilucidable que vamos a seguir teniendo inflación a futuro, ¿no? Es que además, tú acabas de decir una cosa muy importante, el nivel de destrucción monetaria es tan rápido que es virtualmente imposible que los ciudadanos puedan recuperar poder adquisitivo. Esa es la clave, y la clave del descontento de los ciudadanos con la economía. Este viernes estaba en un programa en Making Money en Fox Business y me decían el nivel de aprobación de la administración Biden con respecto a la economía es del 38%. O sea, es alucinante. Entonces, claro, la gente lo que percibe es eso. Primero, que la inflación es persistente. Segundo, que la inflación que sufre el ciudadano es muy superior a la que sale en los titulares. Pero hay otro factor increíble que ha pasado no desapercibido, pero en Europa desde luego no se habla. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos, año 2023, ha crecido aparentemente de manera robusta, un 2,5%, pero es que el ingreso interior bruto se ha quedado en un más 0,5%, más 0,5% después de aumentar el déficit en casi 2 billones de dólares. Es un desastre económico brutal. Bueno, Daniel, y además es que casi todo el crecimiento del PIB es por deuda. Todo. Gasto público. Sí, claro, mira, 2 billones son 1 billón y pico. Bueno, y luego tenemos un déficit en Estados Unidos que ya se reconoce que va a ser casi del 10% estructural al año. Es que es una barbaridad. Y además yo creo que el ciudadano tampoco está mentalizado y siguen vendiendo la moto con que la inflación es culpa del empresario. Sí, eso no funciona. Ya, pero fíjate que mientras que el ciudadano no cambie el chip, como por ejemplo ha podido pasar en Argentina, pero claro, ¿a qué coste? Claro. Porque en Argentina ha sido a coste de que cada 2 ciudadanos uno sea pobre, ¿no? Y con una inflación de casi el 200% anual. Entonces, bueno, esperemos que no llegue la sangre al río y suceda esto en Europa, pero a mí no me parece que sea muy alentador el camino, ¿no? No, porque además cuando se empieza con la idea de los bancos centrales tienen que acostumbrarse a una inflación superior al 2% y más cercana al 3%, hombre, pues ya le han metido ahí un pico cada década brutal, de un 1% anual, que lo haga la gente y que calcule el impacto que supone en sus salarios, en sus depósitos, etcétera. Por eso hay que estar invertido y por eso es tan importante estar invertido. Es que me parece increíble que la gente no entienda que le van a destruir el dinero que tiene en el bolsillo y que por lo tanto si no invierte de manera ordenada y de manera adecuada se va a encontrar con un problema mucho mayor, ¿no? Sí, pero es que además, Daniel, la gente, o sea, tener moneda fiat es estar posicionado ya en una liquidez que te va empobreciendo. Claro. Pero tú fíjate, Daniel, si tenemos una inflación estructural del 3,5%, y tú tienes ese capital parado en una cuenta corriente, significa que prácticamente has perdido en 10 años la mitad del poder adquisitivo. Claro. Porque el gobierno te ha extraído ese poder adquisitivo, te ha robado, ¿no? Claro. Vamos a decirlo tal cual. Pero es que si tú, por ejemplo, estás invertido en oro desde que se puso fin al patrón oro en el año 1971,
el oro en términos nominales ha multiplicado por 60, porque estaba en $35 la onza, ahora está en 2.280, con lo cual hay una multiplicación por 60 en términos nominales, en términos reales por 7. Claro. Pero es que has obtenido más rentabilidad que el Standard & Poor's 500. Es que esa es la clave, porque la gente te dice, no, es que el oro no tiene valor, no tiene rentabilidad intrínseca, pero vamos a ver, si lo que no tiene rentabilidad intrínseca es la moneda fiat. Efectivamente. Claro, eso sí que no tiene rentabilidad intrínseca ninguna. Y claro, el otro día me decía alguien, es que invertir ahora tiene mucho riesgo, yo prefiero estar en liquidez. Y le digo, hombre, primero, deberías saber que si estás en liquidez tienes una posición corta contra el mercado. Exactamente. Es que la gente no lo ve así. Sí, la gente dice, ¿por qué es que los bajistas? Bueno, pues tú eres bajista, si estás en liquidez. Pero es que además, si estás en liquidez, lo que estás literalmente es perdiendo un 4-5% anual en rentabilidad con respecto al mercado, ¿no? Sí, sí, además, Daniel, es muy importante eso que dice. Lo que pasa es que, claro, que al final la gente, pues esto a lo mejor son conceptos un poco más profundos, pero para eso están los programas como el tuyo, claro, ¿no? Para verlos y formarse, ¿no? Pero es cierto que la gente dice, no, es que quiero estar en liquidez porque no quiero asumir riesgo, y lo que tienes es una volatilidad grandísima por estar en liquidez, porque estás, lo que acabas de decir, perdiendo como mínimo un 5% al año, que eso al cabo de 10 años es más de la mitad del poder adquisitivo. Claro. Con lo cual, que la gente no tenga miedo, que la gente huya de la moneda fiat, porque la moneda fiat a día de hoy es represión financiera, mientras que el socialismo esté tan metastazizado a nivel de sociedad, y que si no quieren asumir mucha volatilidad pueden comprar oro, que a niveles de desde 1971 se ha multiplicado por 6 o por 7 y tiene menos volatilidad que la bolsa, ¿no? Claro, y que en cualquier caso lo que tienen que ser conscientes es que, como decía Ronald Reagan, lo que te dice el gobierno que es gratis se paga con inflación. Sí, así ¿Vale? O sea, que toda la inflación es el precio de las cosas que el gobierno te decía que eran gratis. Lo más importante, por lo tanto, es estar invertido, y yo creo que adicionalmente hay una cosa que ya se ha roto. Históricamente se percibía que había que tener un 60% de renta fija y un 40% de renta variable para batir o para, digamos, tener una cartera equilibrada. A mí me parece que lo que ha pasado ha sido lo contrario, que se ha dado la vuelta a esa ecuación, y que la renta fija, ante todo esto que estamos contando, es que los gobiernos están buscando activamente que tú pierdas dinero cuando tienes bonos del Estado, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo, Daniel. El año pasado fue un año muy bueno para la renta fija, normal, porque se había ido a mínimos históricos y el rebote era claro, pero ahora cuando dicen que 2024 va a ser un año muy bueno para la renta fija, es que no están teniendo en cuenta que el mundo funciona con inflación estructural cada vez más alta, y la inflación es lo peor que hay para los bonos, porque el acreedor recibe un retorno en forma de moneda fiat que se ha depreciado, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho, yo creo que sentido común para ver que el panorama es donde tienes que estar es en activos que te protejan contra la inflación. El mejor activo para proteger contra la inflación es la renta variable a largo plazo, como se ha demostrado, y el oro. No hay más. Hay que tener, y además hay que verlo desde ese punto de vista. O sea, el oro, el Bitcoin, etcétera, son factores que te permiten reducir el riesgo de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Y a todos ustedes, a ver si lo entienden, la mejor manera para los gobiernos de perpetuarse en el poder es destruir el poder adquisitivo de la moneda que emiten. Y todos los que piensan que el gobierno va a defender el poder adquisitivo de la moneda no es que estén equivocados, es que parece que no entienden cuál es el objetivo final, que es el control. Muchísimas gracias, Gustavo. Un fuerte abrazo. Gracias por venir a tu casa. Gracias. Y a todos ustedes nos vemos dentro de un minuto. Lujo de contar todas las semanas con un vídeo del gran economista José Ramón Riera, y hoy nos va a dejar un mensaje que debería preocuparle a cualquier ciudadano, sea pensionista o no, que es el desastre absoluto de la seguridad social. Vamos a ver el vídeo de José Ramón Riera. Hola Daniel, hoy para Ammonia Market, como siempre, te traigo un tema en exclusiva. Acaba de publicar la Intervención General de la Administración del Estado el resultado final de cómo ha quedado la seguridad social. Obviamente los datos que te voy a dar son los mismos, exactamente los mismos que publica la Intervención General de la Administración del Estado, pero digamos que quitándole a los ingresos de la seguridad social las transferencias que tiene que mandarle
el Ministerio de Hacienda y el Tesoro Público para poder pagar sus gastos. Bien, el dato de verdad de déficit de la Seguridad Social este año ha sido de 49.407 millones de euros. Sí, un déficit de 49.400 millones de euros, y eso que los ingresos han crecido en 16.665 millones de euros, que supone un 9,9% más en ingresos en cotizaciones sociales que el año pasado. ¿Qué sucede? A pesar del incremento del 9,9% en 16.665 millones de euros, los gastos de la Seguridad Social se han incrementado en 21.686 millones de euros. Solo en prestaciones sociales el incremento ha sido de 20.000 millones de euros, y el resto de los gastos están muy controladitos: 300 en consumos, 200 en salarios, 300 en subvenciones, en total 1.600 millones de euros más. Es decir, con récord de ingresos incrementándose en 16.000 millones, nos gastamos 21.000 millones, llegamos a un gasto total de 236.000 millones y a un déficit real de 49.400. Para evitar la quiebra del sistema, se han tenido que transferir 41.200 millones desde el Tesoro Público para poder pagar toda la infraestructura. Bien, además de este déficit de 49.000 millones, para poder pagar con los 41.000, es decir, que han recibido del Tesoro, han tenido que endeudarse en 10.000 millones. Han pasado de 106.000 millones a 116.000 millones de euros. ¿Qué nos espera en el 2024? Pues sangre, sudor y lágrimas, que decía Churchill. Solo en pensiones contributivas este año va a haber 11.000 millones de euros más de gasto. Si le añadimos las no contributivas, el ingreso mínimo vital y las prestaciones por invalidez temporal que paga el órgano de la Seguridad Social, podemos calcular que se van a gastar unos 16.000 millones de euros más en el 2024. Vamos a ingresar 16.000 millones de euros en cotizaciones sociales para continuar exactamente estando en el mismo lugar. Complicado, muy complicado. Y te voy a decir por qué es muy complicado, además. Porque resulta que en el mes de enero los ingresos por cotizaciones sociales han sido de 16.600 millones, 200 millones menos de ingresos que en el mes de diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Que hay menos gente cotizando. Y por lo tanto, si pensamos que necesitamos 16.000 millones, quiere decir que necesitamos todos los meses 1.300 millones para estar igual. Si ya en el mes de enero, con datos oficiales, no solamente no hemos ingresado 1.300 millones menos, sino que hemos ingresado 200 millones menos que el mes anterior, quiere decir que ya tenemos 1.500 millones menos de ingresos de lo que se necesita para igualar. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde vamos? Vamos realmente a un gravísimo problema en los finales del año 2024, donde para poder equilibrar las cuentas se van a necesitar más o menos endeudar en otros 10.000 millones y aproximadamente van a necesitar mandar 45 a 50.000 millones de la caja del Estado en transferencias corrientes para poder pagar todos los gastos. Esto es una auténtica barbaridad. Estamos ya en el mes de abril y no se ha hecho absolutamente nada para arreglar este problema. En el mes de junio, en 3 meses más, va a venir la doble paga de los empleados, de los pensionistas y jubilados. Es decir, si nos vamos a dar un bofetón en deuda para poder simplemente pagar las pensiones, y además todo lo que no se haya hecho y se haya arreglado antes de junio nos va a llevar a un auténtico problema a cierre del 2024. Esto es lo que tenemos. A mí me gustaría un día darte grandes y buenas noticias,
y decirte que nos han bajado los impuestos, que estamos ganando, el gobierno está generando superávit, como en el caso de Milei, pero por desgracia con este gobierno socialista las noticias no solamente no son esperanzadoras, sino tremendamente preocupantes. Nos vemos el próximo. Ojo que vienen curvas. En los últimos meses, el mercado ha estado soportado por un nivel masivo de liquidez neta. ¿Qué significa esto? Que aunque el balance de los bancos centrales, de la Reserva Federal en particular, se estaba reduciendo teniendo en cuenta la venta el vencimiento de los bonos que tenían atesorados en el balance, lo que ha ocurrido es que vía otras maneras de inyectar liquidez, la liquidez neta no solamente se mantenía, sino que aumentaba, y eso ha generado un nivel de complacencia en los mercados que ha llevado a expansión de múltiplos, fortaleza en la renta variable y una mejora generalizada de la percepción sobre el riesgo para los inversores. Pero debemos tener en cuenta algo. Esa liquidez neta se está consumiendo y se está llegando a un nivel en el que básicamente ya no hay un nivel de aumento de la liquidez neta, que significa, por lo tanto, menor expansión de múltiplos y menor capacidad de aceptar más riesgo por parte de los mercados. Hay que prestarle atención a ese nivel porque, fijaos, que la evolución de los mercados ha sido prácticamente una, con la reducción de la liquidez neta y el aumento de la misma, y ya empieza a tocar techo, es decir, a moderarse esa liquidez neta. Vamos a prestarle mucha atención a este factor porque creo que es uno de los más relevantes con respecto a los próximos meses. Ojo, que esto no está indicando una masiva corrección o una fortísima caída de los mercados. Lo que está indicando es un periodo de estabilización. Mucho cuidado con pensar que estamos hablando de que viene aquí un desastre. No, estamos diciendo que el proceso de expansión de múltiplos y de toma de mayor riesgo va a estar menos soportado por las inyecciones de liquidez. Y si vamos a lo que es la economía a nivel macro, estamos viendo algo muy interesante: la realidad de la economía china y la realidad de la economía de Estados Unidos. Vamos al siguiente gráfico que nos explica qué es lo que está pasando con la economía china. En este podemos ver la actividad manufacturera, lo que tiene que ver con el sector industrial en China. El sector industrial en China, en este gráfico, cortesía de Bloomberg, empieza a repuntar, demostrando varias cosas. Número uno, que no se necesitaba un enorme impulso fiscal para que mejorase, que era una cuestión de tiempo, era una cuestión de absorber parte del exceso creado en el sector inmobiliario a corto plazo. Número dos, lo que también nos demuestra es que el poder de competir de China con respecto al resto del mundo se mantiene y, por lo tanto, eso llevará a mayores exportaciones a corto plazo. Número 3, que la reducción de inversión financiera directa que se ha dado en China venía fundamentalmente del sector inmobiliario. Por lo tanto, China empieza a despertar sin necesitar un gigantesco estímulo fiscal que hubiera sido contraproducente. Porque debemos recordar que la debilidad de la economía china viene precisamente de haber traspasado los límites con estímulos fiscales equivocados que generaron importantes desequilibrios en el sector inmobiliario en particular. Por lo tanto, China muestra que tiene mayor fortaleza de lo que mucha gente se temía, pero desde luego lo que no necesita es un estímulo fiscal o monetario, porque la realidad es que esos estímulos fiscales y monetarios siempre disparan a la economía en negativo a medio plazo, y lo vamos a ver con el próximo gráfico, que nos explica también bastante de por qué se deben evitar estos grandes estímulos que suenan muy bien por parte de los gobiernos, pero que en realidad lo que dejan es más deuda y empeoramiento económico. Estados Unidos
Estados Unidos, se ha publicado el ingreso interior bruto de Estados Unidos. Sí, ese ingreso interior bruto lo que nos demuestra es que, aquí lo podéis ver, la economía en el año 2023 creció en términos reales, lo que es la economía doméstica, un 0,5% solamente, con un aumento masivo del déficit y un aumento masivo de la deuda. Es decir, lo que está mostrando el ingreso interior bruto con respecto a un Producto Interior Bruto que está dopado con un alto nivel de deuda es que, número uno, ese nivel de ingreso interior bruto muestra que efectivamente la economía norteamericana sí está en estancamiento, pero también lo que nos muestra es que la media del ingreso interior bruto y el PIB, que es lo que muchos economistas miran, también muestra un crecimiento muy pobre con respecto al brutal aumento de deuda por parte de la administración de Biden. Y esto es importante entenderlo de nuevo, porque hablábamos antes de estímulos fiscales, estímulos monetarios. Es que el estímulo fiscal 2021-2024 en Estados Unidos a lo que ha llevado realmente es a esta bajísima mejora en lo que es la economía de verdad, la economía interna, la economía de Estados Unidos y además, y esto es muy importante, a un empeoramiento en los salarios reales. ¿Por qué? En 4 años de crecimiento, porque debemos recordar que la administración Biden tomó la economía ya en recuperación y además en recuperación muy fuerte. En 4 años de crecimiento, los salarios reales en Estados Unidos solamente han subido un 0,7%, comparado con en el periodo previo anterior, los 4 años anteriores, más de un 2,5% anual. Esto es importante darse cuenta porque demuestra por qué estos estímulos fiscales son tan malos porque son unas inyecciones de gasto que viene por parte de los gobiernos de tirar de más deuda, de tirar de más impuestos, de empeorar la situación para los sectores productivos y lo que dejan es mayor deuda y peores circunstancias laborales. Vamos a hablar sobre el mercado laboral, porque el mercado laboral en Estados Unidos, como demuestra el próximo gráfico, es también para mirarlo con detalle. Ojo, al próximo gráfico podemos ver, cortesía de Bloomberg, cómo lo que es la creación de empleo se ha mantenido relativamente estable, ¿vale? Pero tenemos un problema con este dato. En este dato hay 50.000 empleados públicos nuevos mensuales en cada uno. Es decir, lo que nos hemos encontrado es un periodo de creación de empleo relativamente robusta, pero sin aumento de los salarios reales. Los salarios reales, lo estaba comentando hace un minuto, en los últimos 4 años han crecido un 0,7% anual. Claro, muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que esto comparado con la eurozona es una maravilla. Claro, pero es que Estados Unidos debería estar generando 300.000 empleos en el sector privado y no un nivel de empleo en el que el empleo a tiempo parcial y el empleo público disfraza unas cifras en las que además los salarios reales son muy pobres. De hecho, en el último año los salarios reales han empeorado en términos relativos. Esto es importante tenerlo en cuenta de cara a las expectativas con respecto a la economía norteamericana en los próximos meses, porque todos estos desequilibrios se acumulan ¿en qué? En deuda. Vamos a ver el próximo gráfico. En el próximo gráfico lo que nos muestra es, por primera vez en mucho tiempo, cómo Estados Unidos ha pasado de ser una economía en la que el nivel de aumento de deuda era significativamente menor al de los países comparables, Canadá, Eurozona, Japón y Reino Unido, es decir, los que, digamos, la otra parte de la liquidez que generan los aumentos de deuda en el mercado. Pero atención, es que hace ya tiempo que ese nivel de endeudamiento es demasiado elevado y puede poner en peligro la posición del dólar en la economía global. No es extraño, por lo tanto, que esos países estén ahora
haciendo una política diferente y en vez de acumular reservas, es decir, bonos del Tesoro norteamericano, estén reduciendo posiciones en bonos del Tesoro americano. Atención a esto, porque este problema creado aquí en particular, es extremadamente peligroso, porque esto lo podemos achacar al COVID, pero desde luego esto absolutamente no. Vamos al siguiente gráfico que lo ilustra de manera, yo creo que también muy evidente, y es cómo ha ido empeorando la senda de endeudamiento de Estados Unidos en los últimos años. Veréis, esta es la expectativa de aumento de deuda en el año 2021. En el año 2021, con el gasto público que se había acumulado y con el nivel de déficit que había, las estimaciones de aumento de deuda eran relativamente moderadas, pero de aumento de deuda, y de ahí la importancia de los techos de deuda y de cierre de gobierno. Atención, en el año 2023 las estimaciones de ese nivel de endeudamiento es que se han multiplicado, Ojo, que es que Estados Unidos en el último año ha gastado, lo tenemos en los datos de lo que es el déficit, más de 1,1 billones de dólares en los últimos 12 meses en intereses de la deuda. Eso de que la deuda no importa y que un Estado soberano monetariamente puede emitir toda la deuda que desee sin riesgo es completamente falso. Está saltando por el lado del presupuesto 1,1 billones de intereses de deuda y está saltando también en el poder adquisitivo de la moneda. Salta siempre. Lo estamos viendo en Japón. En Japón, donde el yen contra el dólar ha bajado a niveles de 35 años. Esto es absolutamente devastador y tenemos que tenerlo en cuenta de cara a lo que viene, que es más represión financiera. Que no te engañen.